Continuando con el ciclo de sesiones científicas de la Academia Nacional de Medicina en el año 2022, tenemos el gusto de recibir al doctor Fernando Bacino, autor del trabajo ganador del premio 2021 de Víctor y Clara Soriano, cuyo tema fue el rol de la Comisión Honoraria en la Estrategia Nacional de Vacunación contra la COVID. Vamos a pedirle que nos exponga su trabajo y vamos a pedir a los comentadores, el académico Carlos Solveraglio y la profesora Mónica Pujadas, a quien agradecemos haber aceptado nuestra invitación para comentar el trabajo. Antes de darle la palabra, queremos recordar que esta sesión científica estará grabada y disponible en nuestro sitio. Y recordemos, para el mejor funcionamiento del Zoom, verificar que el micrófono de cada uno de nosotros esté apagado durante la conferencia, y para las preguntas y sus respuestas utilicen el chat seleccionando la opción todos los participantes, y en la coordinación se realizarán las preguntas pertinentes. Doctor Bacino, adelante. Buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias por la invitación a participar. Es un honor para mí representar a la institución en la Comisión Honoraria para la Lucha de Tuberculosis y Enfermedades Prevalentes y a todos los integrantes que, justamente que le integran. Y es un orgullo para nosotros poder contarles un poco, cuál fue la estrategia del trabajo que llevamos adelante para poder obtener el reconocimiento del premio Víctor y Clara Soriano. Y nos tomamos el atrevimiento de actualizar algunos aspectos a junio desde 2022, que hacen también un poco de la actividad cotidiana de la comisión. De los autores, como quedamos para mencionar, la profesora María Catalina Pires, Teresa de los Ángeles, la química Marina Monteiro, Amalia Costa, está Gustavo Amor, Amalia Rodríguez, María Emilia Costa, Amalia Rodríguez, Gustavo Amor, Alison Galain, Gabriela Fernández, Pablo Pérez, después Carolina Juan, Álvaro Termevich-Sitov y la profesora Alisa Montano fueron los integrantes, los autores del trabajo, con el grupo de colaboradores, Graciela Otamendi, la contadora Nancy Pequeño, Macarena Barca, Florencia Dota, todos integrantes de la comisión honoraria en diferentes lugares, desde la presidencia y la dirección general, hasta integrantes de recursos materiales, recursos humanos, la unidad de inmunizaciones, y todos los integrantes de la comisión en sí. El objetivo del trabajo, cuando nos planteamos realizar la postulación al premio, es dar a conocer cuáles fueron las estrategias adoptadas por la Comisión para cumplir con las actividades y con las tareas encomendadas por el Ministerio de Salud Pública, enmarcados en la estrategia de vacunación contra el SARS-CoV-2, el COVID-19, en nuestro país, entre noviembre del 2020 y julio del 2021, así como también mantener la estrategia de vacunación antigripal durante el 2021, y las tareas para evitar el desplome en las coberturas vacunales en el Programa Nacional de Inmunizaciones en el mismo periodo de tiempo. De la metodología involucró un trabajo institucional, que fue un estudio descriptivo retrospectivo de todas las estrategias implementadas por el Departamento Operativo de Inmunizaciones, del cual yo formo parte, que es el brazo operativo del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, así como de otros integrantes de la comisión, como es el Laboratorio Calmet, la Comisión Honoraria, la Coordinación General
departamentos administrativos durante los meses de noviembre de 2020 hasta julio del 2021. La fuente de datos, bueno, se utilizaron todos los informes difundidos o aportados especialmente para este trabajo del Departamento Operativo de Inmunizaciones, el Laboratorio Albert Calmet, el Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, departamentos de recursos económicos financieros, de recursos humanos, recursos materiales, servicios de apoyo, comunicación y diseño, los centros periféricos y Secretaría General. En relación a lo que tiene que ver con los resultados, lo más importante en primera instancia es considerar la institución desde su origen, desde 1943 y a punto de partida ya con su personería a partir de 1946. Dentro de la misma tienen como integrantes de su institución diferentes sectores, los cuales que progresivamente en el transcurso desde el inicio desde su fundación en adelante fueron apareciendo y tomando posición como actores importantes y fundamentales para la comisión en sí. La comisión es responsable de anidar al Programa Nacional de Control de Tuberculosis desde 1982 a la fecha, quien es responsable directo del control tanto para el diagnóstico, diagnóstico, tratamiento, seguimiento de los pacientes con diagnóstico de tuberculosis. A partir de 1986 en adelante, la generación del Programa Nacional Operativo de Inmunizaciones, que hasta el día de la fecha, la comisión lleva adelante como brazo operativo de la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública la actividad en territorio de la ardua tarea de mantener el Programa Nacional Operativo de Inmunizaciones a nivel nacional. El laboratorio Albert Calmet, que es referente desde el punto de vista del almacenamiento, mantenimiento y distribución nacional, no solamente de las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones y aquellas involucradas en diferentes estrategias, como puede ser la estrategia de la vacuna antigripal, sino que fue partícipe activo, como vamos a ver, de esta estrategia de vacunación contra el SARS-CoV-2. Integra también el laboratorio bacteriológico orientado al diagnóstico de tuberculosis y también integra el programa de eliminación de la enfermedad de Hansen dentro de la Comisión Honoraria. Es así que toda esta institución, con todos sus integrantes, a partir del 13 de marzo de 2020, cuando fue declarada la pandemia a nivel nacional, se propuso participar activamente de manera monolítica y uniforme, siguiendo los lineamientos propuestos por el Ministerio de Salud Pública. Inicialmente, desde esa fecha en adelante, si bien a nivel nacional se adoptaron múltiples estrategias dirigidas a el combate de la pandemia del coronavirus en nuestro país, la vacunación siempre, o la vacunación contra el SARS-CoV-2, siempre fue una estrategia que por lo menos dentro de la institución estuvimos siguiendo de cerca y preparándonos para cuando llegara el momento poder hacerla universal dentro de nuestro país. Es así que en diferentes aspectos la comisión se intentó involucrar para que en noviembre-diciembre, empezamos en noviembre-diciembre con la preparación para poder llegar en marzo del 2021 con el inicio de la estrategia de vacunación. Dentro de estos puntos, el primer punto a remarcar fue la adquisición de conocimientos actualizados. La institución, a punto de partida del Departamento Operativo de Inmunizaciones, se involucró estrechamente en lo que tiene que ver con la patología en sí, manteniendo conocimientos actualizados en la transmisión, en la enfermedad COVID-19 provocada por el virus, en la protección y los protocolos de equipamiento para protección, elemento fundamental en lo que tiene que ver con el trabajo de los vacunadores en territorio, y por supuesto ni hablar en lo que tiene que ver con las diferentes vacunas disponibles en ese momento. Si bien existían múltiples plataformas en seguimiento, nos enfocamos principalmente en las tres principales plataformas que según los datos centrales por parte del Ministerio eran las plataformas posibles o probables, que fueron las plataformas de Pfizer-BioNTech, de CoronaVac y de Oxford-AstraZeneca, si bien participamos activamente también en otras actividades de capacitación, en otras diversas plataformas, como pudo haber sido el Sputnik 5, entre otras. En todas ellas el objetivo fue aprender y adquirir conocimientos
respecto a eficacia y efectividad, los efectos adversos reportados, la población objetivo, el almacenamiento y la preparación y administración. Todos estos elementos fueron, o tuvieron como objetivo la capacitación a todos los integrantes de la comisión en los diferentes aspectos. Eso fue un elemento fundamental, puesto que, como vamos a ver más adelante, todos los integrantes de la comisión formaron parte, en menor o en mayor medida, de la actividad de la comisión en la estrategia de inmunización contra el SARS-CoV-2. En segundo punto, a punto de partida de esta adquisición de conocimientos actualizados y con una relación estrecha con el laboratorio Calmet, se hizo un planteo, ya a finales del mes de diciembre, de los diferentes escenarios en lo que tiene que ver con la logística para la implementación de una estrategia de vacunación que a priori siempre se mantuvo como un objetivo fundamental, que fuera masiva y que fuera veloz. Este análisis de escenario arrojó, dentro de los elementos más importantes a considerar, aspectos que eran fundamentales en lo que tenía que ver con esa estrategia de vacunación inminente, que tenía que ver con cuáles eran los probables o posibles sitios de llegada de la vacunación en los diferentes escenarios, tomando en cuenta los diferentes biológicos que uno podía pensar con sus características individuales, ¿no? Estamos hablando desde Pfizer-BioNTech, que requería un almacenamiento con ultrafreezer a menos 70 grados, con diferentes temperaturas en su transporte y reconstitución, entre otros. Se evaluó las diferentes estrategias de distribución, no solamente a nivel nacional, no solamente vía terrestre, sino también vía aérea, involucrando a diferentes actores públicos, como puede ser el correo, o actores privados, como DAC, como una empresa de transporte privado, así como también involucrando instituciones como fueron las Fuerzas Armadas, logrando tener el desplazamiento a nivel nacional por vía aérea, con una llegada rápida y masiva a todo el territorio nacional. Aprendizaje y reestructura en relación al almacenamiento. No solamente lo que tiene que ver con las vacunas, que podían llegar en el esquema, en la estrategia de vacunación COVID, sino también no dejando de lado las vacunas incluidas en el Programa Nacional de Inmunizaciones y las vacunas en diferentes estrategias, como fue la estrategia de la gripe. En el almacenamiento involucró el replanteamiento en lo que tenía que ver con el volumen que podía llegar a venir a nuestro país, que no sabíamos en su momento en qué cantidad ni de qué vacuna, pero lo que queda bien claro es que el almacenamiento tenía que ser un almacenamiento centralizado, y quién más sino que el laboratorio Albert Calmet, con la experiencia desde el inicio de su funcionamiento en el mantenimiento de los programas nacionales de inmunizaciones, era el indicado. Aprendizaje sobre cadena de frío, características especiales de cada vacuna y el almacenamiento, el traslado y el uso. Todo esto es muy importante mencionar, de que fue un aprendizaje centralizado y luego fue fundamental la educación a todos los integrantes de esta cadena de almacenamiento, de cadena de frío y distribución a nivel nacional, en todos los centros de vacunación incluidos involucrados con la comisión honoraria a nivel departamental, quienes fueron fundamentales para una distribución equitativa en territorio a nivel nacional. Y así como también era muy importante encontrar espacios de intercambio con diferentes empresas, así como capacitación en los diferentes aspectos vinculados a cadena de frío, no solo de almacenamiento, sino también de una distribución, de un mantenimiento adecuado de cadena de frío para una distribución adecuada, un elemento fundamental para tomar en cuenta para que los biológicos llegaran en condiciones acordes. Bueno, una vez que entonces tuvimos esa preparación y cuando nos planteamos los diferentes escenarios posibles, una vez que ya el escenario era un poco más claro y empezamos a visualizar en el horizonte cuáles eran los biológicos y cuáles eran sus características a tomar en consideración, así como también cuáles eran cuál es la planificación por parte del gobierno y del ministerio de cuál iba a ser la estrategia escalonada de inmunización, se empezó a planificar la estrategia en sí de lo que tenía que ver estrictamente con la puesta en práctica de este ambicioso proyecto. Así fue que la comisión participó activamente en el diseño de la estrategia de la creación de los centros de vacunación. Centros de vacunación centrales, valga la redundancia,
principales, que son los que llamamos hubs, a punto de partida, son centros importantes en los cuales teníamos múltiples vacunatorios dentro de cada hub, que permitía el recibir de manera simultánea a una enorme cantidad de personas y poder mantener ese objetivo de hacer una vacunación veloz y masiva. Así pues, se hizo un relevamiento a nivel nacional en los diferentes centros departamentales, una planificación que fue multidisciplinaria, involucrando al laboratorio Calmet como integrante de la comisión, al Ministerio de Salud Pública y del SINAE, evaluando en reuniones periódicas los riesgos en lo que tiene que ver con la apertura de centros, qué tipo de centros, los aspectos fundamentales de cadena de frío, transporte y fiscalización, y la generación de la unidad o equipo de vacunación que involucraba 5 roles integrantes con diferentes roles: rol de registrador, preparador, vacunador, backup y de seguridad. Dejar bien claro que todos aquellos interesados en participar, en conformar estos equipos de vacunación, fueron instruidos en los diferentes aspectos, dejando bien claro cuáles eran los puntos importantes dentro de cada rol. Así pues, una vez que esta planificación estratégica logró madurar, progresivamente en el transcurso de esta estrategia se fueron implementando los diferentes centros de vacunación, los hubs centrales, como el Hospital de Clínicas, como Antel Arenas, como el Antel Arena, así como otros centros que podemos observar, la Fuerza de Sanidad Policial, los CAPS o centros militares, actividades en Rubén del Prado a nivel centralizado o con autovac, con vacunatorios en automóviles, colegio médico, en Punta de Rieles. Participamos activamente en la creación del centro de vacunación del Sindicato Médico de Uruguay, tanto con COVID como vacuna anticipada simultáneamente, el hub del LATU, así como en Paso de la Arena. Y durante el transcurso de la estrategia, podemos observar en la parte superior que en los hubs centrales, como el Hospital de Clínicas, se llegó a un total aproximado de más de 500.000 dosis administradas, así como más de 1.700.000 dosis administradas en el Antel Arena. Destacar y mencionar que en el periodo de agosto a diciembre del 2021, durante la estrategia de vacunación en el centro del LATU, entre primeras y cuartas dosis, llegamos a un total de 174.000 personas vacunadas. Entonces, importante en este camino, que parece corto en esta presentación, pero que involucra prácticamente 2 años de trabajo, la enorme cantidad de personas que han pasado por suerte a través de ellos y que han podido ser vacunadas. Por supuesto que la estrategia de la creación de los diferentes centros nacionales, regionales y nacionales, se fueron adaptando claramente según la población vacunada y según la dosis administrada, así como también la epidemiología de la enfermedad. Esto fue, al inicio, llevamos un máximo de 144 puestos controlados, supervisados por la comisión honoraria, hasta el día de hoy, principios del mes de julio, con 69 puestos activos, los cuales fueron, insisto, quedan bajo el seguimiento de la comisión honoraria desde todo punto de vista. Así como también, así como mencionamos la creación y la educación y el entrenamiento para los diferentes integrantes del equipo de vacunación, es muy importante mencionar la creación del referente del puesto de vacunación, que fue un pilar fundamental en lo que tiene que ver con el mantenimiento y el buen puerto, de llevar a un buen puerto en la estrategia de vacunación COVID. Sobre todo, siendo fundamentales en la estructuración y en el mantenimiento de un funcionamiento acorde en los principales hubs, en los centros principales. Dentro de las tareas de estos referentes de la comisión honoraria, algunas de ellas quiero resaltar, como es la conformación de los equipos que mencionamos recién, la preparación en cadena de frío y biológicos, las correcciones en el sistema informático en vacunas. Mencionar que el registro adecuado en la estrategia de vacunación es tan importante como el acto en sí, no solamente en lo que tiene que ver con el registro individual para cada persona, sino, como hemos visto en el transcurso de estos años, la importancia del registro de la vacunación para cada individuo, tomando en cuenta de que progresivamente hemos ido sumando dosis, las cuales son importantes, dejar bien claro
un registro de acorde cuando fue la fecha de su administración. La atención al público, estamos hablando de prácticamente, como ya hemos mencionado, alrededor de 2 millones, más de 2 millones de dosis solamente en este periodo de tiempo, en el hub del Hospital de Clínicas y ante la Arena. La capacitación, la organización en salidas a territorio, como vamos a ver más adelante, en los diferentes hubs, fueron también aprovechados como centros principales o lugares centrales desde donde se organizaban salidas a vacunación en territorio en diferentes actividades. La capacitación en todos los aspectos del proceso, la resolución de conflictos y el rol de integrador fundamental en lo que tiene que ver con el trabajo con recursos humanos, y por supuesto la previsión de las necesidades tanto de recursos materiales como la preparación de los equipos de protección personal. En lo que tiene que ver estrictamente con recursos materiales, a propósito de lo que mencionamos, los recursos materiales dentro de la institución tuvieron que modificar su tarea laboral, quintuplicando o sextuplicando el manejo de insumos en lo que era un trabajo, bueno, en lo que estaban acostumbrados, en lo que tiene que ver con el Programa Nacional de Inmunizaciones y estrategias particulares. A modo de ejemplo, logrando tener y distribuir, esto fue hasta julio del 2021, más de 3 millones de jeringas, más de 4.000 kilos de algodón, casi 9.000 litros de alcohol. Esto tiene que ver con el almacenamiento, el control riguroso de estos insumos, así como también la preparación y la distribución de manera adecuada en los diferentes lugares, centrales o en territorio, durante todo este periodo de tiempo. La planificación de los recursos materiales necesarios para cumplir adecuadamente con la campaña fue un desafío muy importante, que sumado a esto generaba muchas veces la apertura de manera repentina de puestos a nivel regional y nacional, así como el trabajo en horario extendido, que esto fue un punto en común en todos los integrantes que participaron activamente de la estrategia de vacunación COVID de la Comisión Honoraria. La preparación de los materiales para los equipos, esto es muy importante mencionar, la Comisión durante el periodo de tiempo ya tenía uno de los móviles, adquirió otro móvil más de vacunación en territorio, 2 ómnibus que fueron otorgados por CUTSA y fueron digamos, previstos de insumos tanto de mobiliario como de diferentes aspectos para transformarlos en vacunatorios móviles que permitieron y permiten llegar a diferentes lugares, no solamente con la vacunación COVID, sino con las vacunaciones del Programa Nacional de Inmunizaciones como la vacunación antigripal. Pero bueno, para un correcto funcionamiento tenía que estar provisto con un correcto alojamiento de recursos materiales, para que también los vacunadores pudieran trabajar de manera adecuada, en equipos de protección personal, alcohol, algodón, los bolsos con los insumos, la conectividad, que fue fundamental, gracias a Antel, en la posibilidad de tener conectividad en lugares donde era imposible poder contar con ella, para un correcto registro en el sistema informático de vacuna, para lograr como un elemento agregado a una estrategia de vacunación exitosa. Avanzando en relación a los recursos humanos, como les mencionaba, también integraron activamente, formaron parte de esta estrategia, una planificación y elección de más de 1.500 nuevos recursos humanos y contratos que se integraron al equipo de trabajo desde enfermería, vacunadores, auxiliares de enfermería, licenciados en enfermería, registradores, personal administrativo y personal dedicado a la corrección de los errores del sistema informático en vacunas. Esto me parece que es un tema más que importante a mencionar, con esta vacunación masiva y explosiva a nivel nacional, los errores programáticos se fueron multiplicando desde múltiples puntos de vista. La Comisión generó un equipo que se encargó de un control tanto interno como externo de los errores programáticos. Tuvimos instancias de capacitación a nivel nacional, intentando insistir en la importancia de un correcto registro, así como también múltiples intercambios con el Ministerio de Salud Pública y con la Unidad de Inmunizaciones para lograr identificar formas adecuadas de trabajo y poder minimizar eso que realmente fue un gran dolor de cabeza, llegando hasta el máximo el 31 de julio, más de 30.000 errores programáticos corregidos, y que progresivamente en el transcurso de este periodo de tiempo, trabajando de forma bilateral,
se han logrado desarrollar diferentes herramientas que han permitido progresivamente, con la capacitación constante por parte nuestra a nivel nacional, ir progresivamente disminuyendo estos errores programáticos en lo que tiene que ver con la estrategia de vacunación. La homologación de los esquemas, la participación activa de integrantes de la comisión en esa tarea que fue muy ardua, al igual que la vacunación con extranjeros y con turistas, durante toda la estrategia de vacunación. La vacunación en territorio, que fue también otro desafío y sigue siendo otro de los desafíos, no solamente en establecimientos de larga estadía, participando activamente también junto con el Ministerio de Salud Pública en un relevamiento inicial, un censo inicial y una programación de la estrategia de vacunación, participando activamente, como les digo, con el Ministerio de Salud Pública, así como actividades con población en situación de calle, vacunación en barrio a barrio, en territorio. Esto es muy importante mencionar. Durante el 2021, entre las actividades de gripe, Programa Nacional de Inmunizaciones y COVID, durante el periodo de tiempo de junio a diciembre del 2021, el equipo en territorio vacunó a más de 38.000 personas, y durante el 2022, entre enero y julio del 2022, entre gripe, PAI y COVID, la vacunación de territorio por la comisión fue más de 60.000 personas. O sea que es un trabajo que fue súper arduo al principio, en un momento en el cual había muchas cuestiones que todavía eran incertidumbres, y después no solamente confirmando, sino aumentando el caudal de personas en los cuales la vacunación de territorio logró llegar. Se contó con diferentes tipos de estrategias, barrio a barrio, como ya les mencionaba, la estrategia de Administración Nacional de Puertos, vacunando a trabajadores del puerto o integrantes de tripulaciones que estaban en alta mar, de diferentes países que venían en estrategias puntuales y se hacían vacunaciones a nivel en el puerto en días particulares, idas y accesibilidad a domicilios en aquellas personas que no tienen la posibilidad de traslado por diferentes motivos. Se sigue yendo hasta el día de hoy en domicilios a vacunar a aquellas personas que así lo necesiten. Vacunación a nivel en el Sindicato Médico de Uruguay, actividades que se hicieron concomitantemente con la Universidad de la República, con las diferentes facultades, siempre contando con el apoyo de otros actores que participaron activamente, con móviles de empresas públicas como de UTE, así como el Ministerio de Salud Pública con parte de su flota, el Ejército Nacional, las intendencias u otras empresas privadas que participaron activamente y nos facilitaron la accesibilidad de los móviles para poder llevar adelante y mantener esta estrategia de vacunación a nivel nacional. En relación a las poblaciones especiales, participación activa, como ya les mencionaba, en diferentes poblaciones, en la accesibilidad de vacunación en diferentes poblaciones especiales, en centros de hemodiálisis, en pacientes con cardiopatías, con trasplantes, en pacientes oncológicos, en personas con baja movilidad, actividades en personas con síndrome de Down, así como también la coordinación en los diferentes centros de vacunación. Y siempre llevando adelante el concepto de lo que es una vacunación segura. Para esto fue fundamental el trabajo multidisciplinario, no solamente dentro de la comisión, sino extramuros, trabajando estrechamente con organismos reguladores, como el Ministerio de Salud Pública, específicamente con la Unidad de Inmunización y con otras autoridades del Ministerio, con integrantes activos del gobierno, generando instancias de intercambio y discusión en diferentes aspectos asociados a la estrategia de vacunación. La participación regular de reuniones ministeriales o centralizadas, intentando cumplir con las directivas impuestas en relación a diferentes aspectos. Como les decía, el objetivo siempre fue claro, que era la intención de hacer una campaña de vacunación segura, masiva y nacional, ¿verdad? Así como también no dejar de lado y mantener el Programa Nacional de Inmunizaciones y la vacunación antigripal de manera activa, ¿no? Solamente para mencionar, en lo que tiene que ver con la distribución, el laboratorio de Calmet durante este periodo de tiempo tuvo la capacidad de distribución de más de 5 millones de dosis, y específicamente en la estrategia de vacunación de gripe, más de casi 700.000, 680.000 dosis, ¿no? Como yo les decía, en el 2021 y el 2022
solamente en vacunación de territorio, la vacunación de la gripe por parte de la Comisión fue cercana a casi 17.000 personas en cada estrategia, 2021 y 2022. O sea que siempre el objetivo es tener bien claro la estrategia de vacunación COVID sin descuidar aquellas vinculadas al Programa Nacional de Inmunizaciones, así como la estrategia de la vacunación antigripal. Y lo otro, que también es fundamental, que por ser último no es lo menos importante, que tuvo que ver siempre con la capacitación y con la nivelación con cada uno de los integrantes de la comisión en los diferentes aspectos vinculados a esta nueva estrategia de vacunación. Capacitación a todos los integrantes de los vacunatorios públicos y privados, distribuidos a nivel nacional, en el manejo de las diferentes vacunas en todos los aspectos, como les mencionaba, técnicos, de recepción, de almacenamiento, lo importante y fundamental de la cadena de frío, el manejo de los viales. En la cadena de frío resaltar la capacidad de monitoreo de control por parte del laboratorio Calmet, con un control en tiempo real, 24/7, teniendo un seguimiento estricto de los diferentes data loggers, manteniendo una cadena de frío segura, con un monitoreo en tiempo real, a nivel departamental y a nivel nacional, con una disponibilidad permanente para resolver cualquier tipo de inconveniente en lo que tiene que ver con los diferentes centros. Al igual como les mencionaba, del almacenamiento, el manejo de viales, un manejo seguro de viales, así como también en el descarte de material, la preparación adecuada para la administración, reuniones con diferentes grupos de ingenieros para intentar identificar cuáles de las jeringas eran las más adecuadas, qué espacio muerto era el adecuado o no, para poder aprovecharlo al máximo, poder utilizar al máximo estos viales de vacunas que eran fundamentales en su primera instancia y que, bueno, por supuesto que siguen siéndolo. El control adecuado de stock, el descarte de material, como les decía, lo que tiene que ver con la observación del vacunado, en esa estrategia de vacunar 3 a 4 integrantes por cada 15 minutos, de tener un equipo entrenado para identificar diferentes dificultades que podía enfrentar el vacunado en el post-observación, así como también mantener siempre el cuidado de los integrantes del equipo de vacunadores de vacunadoras y de vacunadores. Participación activa en capacitaciones de organismos reguladores regionales, así como también insistir en la recapacitación de los diferentes roles, registradores, administradores, referentes y backup. Como les mencionaba, la capacitación para evitar los errores programáticos, así como las reuniones multidisciplinarias, la capacitación cuando progresivamente en el transcurso del tiempo se llevó adelante la vacunación de Pfizer pediátrica, primero en los adolescentes y luego cuando hubo cambio en la población de 5 a 11 años, analizando aspectos técnicos fundamentales, analizando aspectos de la seguridad y de la eficacia de esta vacunación, así como también en el seguimiento estricto con la capacitación en relación al impacto del COVID en los niños, así como también participación activa en la 20ª semana de vacunación en Latinoamérica, no solamente contando un poco la experiencia de la vacunación de la estrategia de COVID, sino en vacunación en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Así como también dejar bien claro que todo ese tipo de capacitaciones y todo el material audiovisual de apoyo generado, disponible para todos los vacunadoras y vacunadores, así como también en tiempo real en la página de la Comisión Honoraria, como fichas técnicas sobre la composición de todas las vacunas, sus mecanismos de acción, beneficios y efectos adversos, preguntas frecuentes, manteniendo y replicando las diferentes pautas de seguimiento y de vacunación que recurrentemente el Ministerio y la Unidad de Inmunizaciones de manera muy frecuente ponían al alcance. La idea es captarlas, replicarlas y distribuirlas a nivel nacional dentro de todo el grupo de vacunadores y vacunadores, la preparación y el cargado de las 6 dosis en su capacitación, las medidas de seguridad, la guía en el registro del sistema informático en vacunas, la utilización de las aplicaciones para un correcto manejo de distribución, almacenamiento y cadena de frío en el VacuMed, que es una empresa puntual por el cual inicialmente los viales de Pfizer llegaban distribuidos a nivel regional y nacional, al igual que la difusión de los comunicados, como les mencionaba, del Ministerio de Salud Pública y los locales en la red interna. Todos los materiales disponibles en la web son de acceso universal. Y por supuesto, todas las capacitaciones intentaron ayornarse a la situación que nos tocó vivir, los cuales fueron inicialmente todas generadas por Zoom, replicando muchas veces, repitiéndolas en diferentes fechas y dejándolas disponibles hasta el día de hoy. A destacar como mensaje final la entrega y el compromiso de los funcionarios de la comisión
muchos de los cuales abandonaron otros trabajos para colaborar con las actividades, así como la comprensión de todos los departamentos, redistribuyendo el horario de funcionarios que voluntariamente se ofrecieron a realizar horas fuera de su trabajo habitual. Dicho esto, cabe agregar que la mayoría de estos cumplieron las funciones ajenas a su quehacer diario. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Bacino, por tan exhaustiva presentación del trabajo ganador. Le damos la palabra al académico Salveraglio para comenzar con los comentarios. Vamos a empezar con buenas tardes. Cuando hace unas semanas atrás de la Academia Nacional de Medicina me comunicaron la posibilidad de que fuera el presentador del trabajo ganador del premio Clara y Víctor Soriano, me dio una gran alegría. Gran alegría en primer lugar porque me hizo acordar el doctor Soriano, al que conocí cuando él ya entrado en años concurría a los ateneos de la clínica médica en el Hospital Maciel que dirigía el profesor Gonzalo Lapido Díaz. En esos ateneos concurría también el profesor Mario Ferrari, que ha sido el profesor anterior de servicio, el profesor Tabela, luego profesor de cardiología, el profesor Cat, uno de los grandes de la medicina, el profesor Vieri, el primer profesor de medicina familiar y comunitaria, el resto del plantel de servicio y los estudiantes. El doctor Soriano concurría con cierta timidez, de paso lento, se sentaba en uno de los sillos y nunca lo vi participar en la discusión del Ateneo. Pero terminó el Ateneo, se acercaba a alguno de los otros y nos empezó a hacer referencias a la enfermedad y sobre todo a las conferencias que él había dado en el exterior vinculadas a distintos temas de la medicina. Y la verdad que ha participado como conferencista en infinidad de universidades del exterior, tanto de Europa como de Oriente, y participado también en infinidad de congresos. Tenía 200 trabajos publicados. Y además nos contaba mucho de sus viajes por el mundo, en aquella época en que todavía no era tan común el viajar. Él además había sido un gran colaborador con todas las obras de su colectividad, ya sea dentro de la religión que ellos profesaban o dentro de instituciones de beneficio a la sociedad, particularmente el Beneverit, que él había sido uno de sus fundadores. Una noche nos invitó a su casa, una mansión de estilo español en la calle de Buenos Aires, y allí conocimos a su esposa, Clarita, que realmente fue un gran apoyo en la vida de Soriano. Vale la pena mantener el premio de Víctor y Clara Soriano, que recuerda a personas de esta calidad personal. Una vez que me ofrecen el trabajo, me hace referencia a que el ganador del premio había sido el rol de la Comisión Honoraria para la Lucha contra Tuberculosa y Enfermedades Prevalentes en la Estrategia Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en Uruguay de noviembre a 2020, como acaba de señalar el doctor Bacino, el cual ha hecho una exposición mucho más meticulosa, detallada, jerarquizada, dándole la magnitud y la importancia correspondiente, que a mí me ha dejado muy pocos comentarios para hacer. Más bien voy a hacer algunos comentarios generales. A fines de 2019, a través de la prensa nos enteramos que en China aparecían los primeros casos de una nueva enfermedad. En nuestro país ni siquiera se tomó en cuenta como un riesgo mayor. Sin embargo, muy rápidamente, a inicio de 2020 aparecen los primeros casos. Y los primeros casos que motivaron una presencia permanente del primer plano en la prensa y que nos mostraba la extensión de la pandemia y la gravedad que iba adquiriendo la pandemia. Poco tiempo después, supimos de los primeros casos mortales. Una muerte muy triste, el enfermo que era llevado hasta la institución de asistencia médica que le correspondía, que era allí separado de su familia, y muchos de ellos morían sin la compañía de sus familiares o de sus amigos. Recuerdo siempre las palabras de Rubén Cesarco, un distinguido médico que fue a la Clínica Mayo de Estados Unidos a formarse en las etapas finales de la vida. Y volvió y me dijo, mirá, Carlos, al que va, siente la sensación de poder morirse, tiene dos miedos. El temor por saber a dónde va, porque no sabe dónde va a ir. Y el segundo temor es que va a ir solo. Y al enfermo hay que acompañarlo hasta el final, porque esa soledad es de las cosas que más lo aterra. Y a mí me aterraba que esta enfermedad del COVID hacía que muchos enfermos fallecieran sin precisamente el acompañamiento de la familia. La enfermedad inicialmente no tenía una vacuna conocida, pero la prensa poco a poco iba haciendo menciones a distintas investigaciones hacia el resto del mundo, hasta que ya para fines de 2020
aparecieron las primeras vacunas que empezaban con cierta... Y ahí creo la primera y brillante acción del gobierno fue percibir que la vacuna era el camino más importante para la prevención de esta enfermedad. Y eso creo que no es casualidad. Creo que eso es la formación, la educación en vacunas que el Uruguay tiene. La educación en vacunas que empieza porque en 1806 llegan las primeras vacunas contra la viruela en el brazo del vacunado del Río de la Plata, y el propio Artigas es quien se hace cargo de que esa vacuna se difunda, no solo en Uruguay, sino también en algunas provincias argentinas. Pocos años después, Rivera dispone que la vacunación antivariólica sea obligatoria en los niños escolares. Y muchos años más tarde, el doctor Soca, distinguido médico e influyente gobernante, lleva a que la vacuna antivariólica sea obligatoria para todos los habitantes del país. Años más tarde, el año 93, el doctor Federico Salveraglio viene a realizar un beca en Estados Unidos de un año de duración, donde estudia medicina preventiva de enfermedades infecciosas. Apenas llega, lo nombran el director honorario de la Comisión de Vacunaciones, y él parte de que lo primero era la educación. Toda campaña de educación, toda campaña de prevención debe estar precedida de una buena campaña de educación. Cuando la gente comprende la importancia de una vacuna, no solo la acepta, sino que al final la termina reclamando. Y es lo que le pasó en nuestro país. La vacuna no solo fue aceptada, sino que fue hasta exigida por la población y para su administración. El doctor Salveraglio en aquella época publicó además el primer calendario de vacunación de Sudamérica. Hasta entonces, los médicos manejaban a su criterio la oportunidad de las vacunas. Unificar el calendario de vacunaciones fue el primer paso importante para lograr una vacunación universal. Y escribió el primer libro sobre vacunas, que hasta entonces las vacunas se estudiaban como el final de capítulo de cada enfermedad infecciosa. El compendiar en un libro todo favoreció mucho el conocimiento de la vacuna, lo que llevó a que se hiciera un seminario internacional en Uruguay que participaron 300 personas de toda América y en donde se distribuyeron ese libro gratuitamente, y eso fue una cosa que apoyó mucho a que se difundiera la importancia de las vacunaciones, los calendarios y la importancia de la información de la educación sanitaria en toda América. Llegado acá, el Uruguay disponía por un lado de la vacuna y por otro lado de una población que aceptaba, hasta exigía que diera la vacunación. Y el gran problema es la implementación de las vacunaciones. Y la implementación de las vacunaciones hizo en forma notable por el personal de la Comisión de Derecho de Tuberculosis. Yo no voy a detallar el trabajo que realizaron, porque el doctor Bacino lo hizo mucho mejor que yo, mucho más detallado y con conocimiento real del caso. Pero parte, en primer lugar, de la capacitación del personal. Él insistió mucho en eso. Primero, capacitación al personal con que ya contaban, capacitación a 1.500 personas que tuvieron que integrar a los equipos de vacunaciones para poder dar abasto a implementar esta campaña en un plazo razonable. Y todo eso es una tarea, quizás la tarea inicialmente más importante en cualquier plan de vacunación que se quiera hacer. La segunda cosa es disponer de material. Imagínense el material para vacunar casi 3 millones de personas, o sea, inicialmente eran los adultos por encima de 18 años, pero después fueron tomando sucesivamente las otras edades, vacunar a 3 millones de personas con 3, y algunos hasta con 4 dosis, en tiempo breve, sin riesgo. Eso fue, la verdad, un trabajo notable. Para eso lograron, además de algunos materiales, llegar a armar 144 vacunatorios en todo el país, que había que equipar a todos ellos con personal, no solo para vacunar, sino para hacer los registros correspondientes, proteger al personal de que no se contagiara durante la enfermedad, saber manejar la vacunación, saber desechar el material desechable, y sobre todas las cosas, llevar también al registro de todos los vacunados que lo han hecho de forma notable. Esto es así que, terminada la vacunación de la gente, uno conversaba con todos ellos, estaba admirado no solo de cómo se había realizado la vacunación, sino cómo ha sido el trato del personal para los que iban a vacunarse. Y eso fue quizás de las cosas que más llamó la atención. Y eso tanto llamó la atención que cuando uno terminaba la charla decía, esto fue notable, cómo ha logrado educar a todo este personal y lo bien que los ha tratado. Esta gente merece un premio. Por eso el premio creo que se lo ha dado a ustedes, no solo el tribunal formado por la Academia Nacional de Medicina, sino que el premio se lo dio el pueblo, se lo dio toda la población, que reconoció la labor sumamente eficiente y la forma que realizara. Y por eso no caben otras cosas que felicitarlo.
Si a eso le sumamos la campaña contra la gripe y mantener el plan de vacunaciones, realmente es un trabajo destacable en todo sentido. Muchas gracias a todos y felicitaciones otra vez. Muchas gracias, académico Salveraglio. Le damos la palabra a la doctora Pujadas. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a la Academia por el honor de permitirme participar en esta instancia y poder hacer algunos comentarios. Muchas gracias al doctor Bassino por su excelente conferencia y muy especialmente felicitaciones para todo el equipo de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa y su excelente labor, además del excelente trabajo presentado. Déjenme contarles, tuve el privilegio desde la Comisión Nacional Asesora de Vacunas del Ministerio de Salud Pública y del Grupo Asesor Científico Honorario de participar en todo lo que fue el proceso de toma de decisiones de las vacunas COVID, y eso me permite todavía apreciar mejor y más de cerca todas las dificultades y lo difícil que era afrontar esta problemática y poder llegar a concretar la campaña como se concretó. Somos conscientes ahora, retrospectivamente, la evaluación nos permite decir que la campaña de la vacuna contra SARS-CoV-2 en Uruguay fue exitosa, y así lo reconoce el mundo, y así somos destacados internacionalmente. No obstante, sabemos bien que los desafíos a los que nos enfrentamos en todo su conjunto y desde todos los ámbitos en los que se debió trabajar en pro de esta vacuna fueron inmensos. Y como señalábamos al inicio, y como lo destacaba también el doctor Bassino, teníamos el desafío no solo de ver las vacunas COVID, cómo iban a funcionar, cómo iba a responder la población, sino también teníamos la conciencia de que una falla en la campaña de vacunación contra COVID podía implicar una disminución de la confianza en todo el Programa Nacional de Inmunizaciones, y eso era un riesgo muy alto a lo que todos teníamos y para el que todos queríamos trabajar. Por otra parte, como sabemos bien, como nunca antes una vacuna fue mirada tan de cerca por toda la población como eran las vacunas COVID en sus distintos desarrollos, y eso también, más allá de que está muy bien la democratización, digamos, de la información, pero también nos enfrentaba a ese desafío de que la gente opinaba de cuál era la mejor, cuál era la peor, sin tener muchas veces nociones de cuáles eran las posibilidades reales de nosotros como país, y como país pequeño que somos, de gran corazón, pero pequeño en su tamaño, las dificultades a las que nos enfrentábamos a la hora de poder lograr el abastecimiento y lograr tener esas vacunas por las que todo el mundo se estaba disputando. Entonces creo que en ese marco el rol de la lucha, de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa fue fundamental, y es realmente para agradecer el hecho de que hayan podido a su vez plasmar esta experiencia en un trabajo de estas características, con todas las dificultades, además, que me imagino habrán tenido para poder resumir y tener esa capacidad de plasmarnos, digamos, en concreto toda la experiencia. Con el objetivo entonces de dar a conocer todo lo que fue el trabajo de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa en el marco de la campaña COVID, yo quería destacar desde el punto de vista metodológico la importancia y lo acertado del poder, para comprender mejor cabalmente lo que fue toda la campaña, la importancia de poder dividir los resultados en esos 4 periodos. Y esto es fundamental a la hora de considerar las dificultades que había en cada uno de esos periodos, primero en la planificación, cuando el país, como ustedes bien señalaban, todavía no podía saber bien cuál era la vacuna con la que definitivamente se iba a contar, y esto obligaba, como bien señalaba el doctor Bassino, a que se tuvieran que preparar toda la logística para las diferentes plataformas, sabiendo que algunas de ellas, como eran las vacunas de ARN, de plataforma de ARN mensajero, tenían los requisitos de la cadena de ultrafrío que tanto preocupaban y que tanto condicionaban también la posibilidad de que la pudiéramos traer. Por otro lado, en el segundo periodo en el que llevaron a cabo la capacitación, fue extraordinario el tiempo récord en que lo pudieron llevar a cabo, la cantidad de personas a las que pudieron llegar, y la calidad de esa capacitación que también tuvo mucho que ver en que realmente la campaña fuera exitosa y con
muy bajo nivel de errores programáticos en general, si comparamos todas las posibilidades que podía haber para una vacuna nueva, y que además implicaba todo ese manejo y ese asesoramiento también en todo lo que hacía a los materiales, cuando muchas veces estábamos hablando de vacunas que nunca habíamos tenido en nuestro país, como podían ser estas nuevas plataformas de ARN mensajero y sus requisitos de la cadena de frío. Y por otro lado, en los otros dos periodos, tanto en el que se generaron los hubs de distribución, como en el que se superpusieron la campaña de vacuna antigripal, que también fue exitosa, pero a su vez el desafío de mantener las coberturas del Plan Nacional de Inmunizaciones y de que se pudiera a la población seguir dando esas vacunas, realmente hacía que fuera una tarea titánica y que lo hicieron de manera excelente. Quiero destacar también que, como ustedes saben, la epidemia en Uruguay de SARS-CoV-2 se mostró su peor faceta a partir de febrero-marzo del 2021, coincidiendo también con cuando se empezó a ofrecer la vacuna, y esto fue también un desafío adicional que implicó que toda la planificación de la campaña también tuviera que tener en cuenta los cuidados para que las personas no se aglomeraran, no se contagiaran mientras se iban a vacunar, y también para cuidar a todo lo que hacía el personal que estaba destinado a trabajar en esto, ¿verdad? Y eso también se manejó de manera excelente, pero es muy difícil el poder llevar a cabo esto, y lo quería destacar especialmente, y por lo tanto eso hizo que también hubiera que tener el desafío de trabajar permanentemente en evitar los desabastecimientos de la vacuna y el poder alcanzar una campaña intensiva, como se hizo, a la mayor cobertura de la población. A esto adicionábamos que cuando hablábamos de capacitaciones, esto implicaba que permanentemente se mantuvieran capacitando y actualizando todo el personal, porque como ustedes saben, también se fue variando en lo que fueron los grupos que se iban incluyendo en la campaña, como por ejemplo, al principio no se vacunaban embarazadas, después se empezaron a vacunar, luego se vacunaban también adolescentes, etcétera, se iban incorporando grupos que implicaban también todo ese desafío de adaptar y expandir los grupos de la vacunación dentro de la campaña. Por lo tanto, sin duda que constituyó una experiencia histórica y ampliamente exitosa, como ustedes señalan. Vieron que es muy común escuchar que las vacunas salvan vidas, sin embargo adhiero a las palabras de un viejo profesor de infectología que decía que en realidad las vacunas no salvan vidas, lo que salvan vidas son las campañas de vacunación, y gracias a todo este equipo fue que se pudo lograr que esas vacunas llegaran al destinatario, a los brazos de las personas, para que así la epidemia en Uruguay se lograra controlar. Así que simplemente volver a felicitarlos, y realmente es un orgullo para el Uruguay haber podido contar con todo este equipo, con todo ese trabajo, y además felicitaciones por poder plasmarlo tan adecuadamente con metodología rigurosa desde el punto de vista científico en este trabajo. Muchas gracias. Ante la posibilidad de variantes emergentes, ¿qué es lo que se piensa ante esa posibilidad? ¿Se entiende la pregunta? Sí, profe, Katy, si querés que responder tú, querés que responda yo. Usted me dice si existe previsión de alguna modificación en lo que tiene que ver con la estrategia de vacunación en relación a las variantes emergentes. Correcto. Al día de hoy, el reporte reciente que existe ya desde mayo del 2022, circulación de BA4 y BA5 en Uruguay, con una previsión de un aumento progresivo de casos seguramente en la población. Históricamente, desde el comienzo de la estrategia, y tanto la profesora Pires como la doctora Montano, incluso la doctora Teresa de los Ángeles, que integra su jefatura en la unidad de inmunizaciones, pueden acotar. La idea progresivamente es, en lo que tiene que ver con la estrategia de vacunación, era ir acompañando la evolución de la pandemia, y siendo como muy estrictos
y acompasados en decisiones a nivel, con organismos digamos, de poder de convicción importante, ¿no? A lo que voy con esto es que siempre se ha tomado en cuenta las recomendaciones puntualmente en el contexto de Pfizer, de el ACIP o del CDC, en lo que tiene que ver con experiencias previas o no. Al día de hoy, la estrategia de vacunación va a estar mucho más destinada en mantener, en empezar a cubrir y cumplir con la cuarta dosis correspondiente, que por ahora lo que se sugiere es empezar a ampliar el número, aumentar el número de personas con cuarta dosis, ¿no? O sea, con esquema completo, booster y una dosis extra. Y así como también, por supuesto, en lo que tiene que ver con el recuperar la posibilidad de vacunar a las poblaciones de riesgo, entre ellos a la población pediátrica, ¿no? Pero desde el punto de vista epidemiológico, al día de hoy, ya se está observando desde mayo del 2022 un repunte en el número de casos en BA4 y BA5. Los reportes de las vacunas mRNA que estamos utilizando nosotros, específicamente de Pfizer, al igual que de Moderna, si bien no se está usando en el país, pero muestra una cobertura importante frente a esas variantes. Lo que nos quedaría entonces en suma es redoblar esfuerzos para volver a insistir en la difusión universal de la estrategia de vacunación en las diferentes poblaciones. Gracias. Y la última pregunta, si puedo hacer una pregunta más. ¿Hay registro de efectos adversos en la población del Uruguay, por supuesto? Pujadas, ¿vos querés comentar algo? Si no, comento yo. Sí, no hay problema, el doctor Picardo. Se hace una vigilancia muy meticulosa de lo que es los efectos adversos para todas las vacunas COVID, y en especial en algunos grupos etarios, vigilancia activa, o sea, no solo reporte pasivo de posible efecto adverso. Y globalmente, aún con alguna diferencia según las 3 plataformas utilizadas en Uruguay, puede decirse que son vacunas altamente seguras, con muy pocos reportes de efectos adversos y con muy pocos, sobre todo, efectos adversos serios reportados. Claro, pero la pregunta es, ¿quiere decir que hubo algunos reportes de efectos adversos? Eso es lo que yo entiendo de lo que usted dice. ¿Y cuáles son? Sí, eso el Ministerio de Salud Pública obviamente es quien tiene la información detallada, pero los efectos adversos más frecuentemente reportados para todas las vacunas COVID son sobre todo relacionados con cefalea, fiebre, hasta en un 40% reportada para la plataforma Pfizer, y malestar general como los más frecuentes, o sea, catalogados en general como leves, la enorme mayoría catalogados leves. Han habido catalogados como más severos algunos otros efectos adversos, entre los que destacan episodios de síncope, que por la clasificación digamos, que se hace de los efectos, se considera un efecto adverso grave, pese a que obviamente han sido en general de rápida recuperación, y alguna reacción anafiláctica también de muy poca incidencia, pero se han reportado. Acá en el Uruguay. Acá en el Uruguay, sí. Sí, porque la pregunta quiero que quede clara, era no con respecto al mundo, sino que lo que pasó Uruguay, específicamente en Uruguay. Exacto. Gracias. En breve tengo entendido que el Ministerio a su vez va a estar publicando el reporte más actualizado de farmacovigilancia y separado incluso por las plataformas, pero eso es un poco el pantallazo general. Gracias. Profesora Pires. Agradecer a la academia, bueno, el otorgar el premio y esta oportunidad de presentarlo, ¿no? Yo solo quería hacer una reflexión sobre que es justo que se haga cada vez que hablamos de estos temas. El haber podido desarrollar esta campaña o las campañas que se dieron durante el año 20, 21 y 22, es justo señalar que no se debieron a una cuestión, qué bueno que se pudo hacer, porque no se improvisó en absoluto. Festejo que esté aquí la doctora Alicia Montano, que hace mucho tiempo
convocó a la Facultad de Medicina junto con con la Comisión Honoraria, la Facultad de Enfermería, y hace prácticamente décadas que se dictan cursos anualmente para formar vacunadores. Y eso es justo que lo reconozcamos, ¿no? Porque tal vez de las cosas más a los que tuvimos el privilegio de vivir de adentro esta campaña, ahora parece todo muy claro, pero no se imaginan la incertidumbre que era decir, tenemos que convocar a toda esa cantidad de personas que se atrevieran a salir a vacunar a la población sin estar ellos inmunizados. De hecho, muchos enfermaron, pero era ese sentimiento que tenían de comprender cuál era su labor. Entonces, por eso es que coincido con todo lo que se decía, que tal vez de las cosas más demostrativas de lo que es capaz el trabajo sostenido, ¿no? No un trabajo que tiene altibajos, sino que durante mucho tiempo el rol de la comisión honoraria que ha pasado a ser fuertemente un capacitador, un organizador de la logística de vacunación en el país, se pudo hacer gracias a eso. Dense cuenta que esas 1.500 personas ya venían con un bagaje de formación durante mucho tiempo el curso era solo de la comisión honoraria y en los últimos 12 años lo organizamos en conjunto con la Facultad de Enfermería. Así que, y van alumnos de todo el territorio nacional. O sea que reconocer eso, reconocer que lo mismo que para Cadena de Frío, ¿no? No es que surgieron ahora personas que supieran del tema, sino que con esa seriedad que además tienen sus testimonios, ¿no? Publicaciones de Cadena de Frío, publicaciones de vacunación segura, que fue, no digo fácil, porque la incertidumbre existía, ¿no? Como decía la doctora Pujadas, un error, un no conservar adecuadamente las vacunas podría ser catastrófico. Y decirles que cuando empezamos en el año 20, dense cuenta que nuestra máxima ambición era tener 200.000 dosis de vacunas para vacunar al personal de salud, que tenía que tratar a los pacientes, ¿verdad? Y de esas 200.000 dosis terminamos dando estos millones de dosis. O sea que reconocer eso, reconocer, por supuesto, a los vacunadores que de verdad hicieron un trabajo destacable. Y bueno, y para nosotros nos parece como importante poder hacer humildemente este trabajo que marque este momento histórico, que para nuestra institución, la Comisión Honoraria, de verdad nos sentimos como privilegiados de que el Ministerio de Salud nos haya permitido desplegar ampliamente las capacidades de sus funcionarios, que son muchas. Y algo que el doctor Bacino dijo al pasar, pero yo quiero volver a recalcar también, de que era independiente de qué trabajara la persona en la comisión, se involucró en esto. Si trabajaba en informática o si trabajaba en tuberculosis, durante los 3-4 primeros meses de la campaña estuvieron solo para esto. O sea que sin descuidar el programa de tuberculosis, pero así lo hicieron. Así que agradecerles, porque que estos premios existan son un estímulo para los que queremos comunicar experiencias que en este caso es una experiencia histórica y valiosa para la salud del país. Así que muchas gracias. Muchas gracias, académico Picardo. ¿Tienen registro de cuánta gente vacunada ha testeado positivo post vacunación? Nosotros dentro de la comisión no. Nosotros... No, doctor, todos los datos de esto se centraliza en el Ministerio de Salud, es decir, que perfectamente se linkea el dato de la vacunación con el dato de las personas que son confirmadas con COVID, ¿verdad? Y todos, la proporción es un dato que la tiene el Ministerio. Lo que nosotros sí sabemos es
de los informes que saca periódicamente el Ministerio de Salud, de los que se llaman informes epidemiológicos actualizados el último es del mes de mayo. Sí, lo que sabemos es que después de que la vacunación inició, las internaciones, los fallecidos, las internaciones en cualquiera de los casos, ¿no? Pero sobre todo en CTI, y los fallecidos son mucho menores y está calculada la efectividad tanto para adultos como para adolescentes. Entonces, obviamente que ahí hay personas que vacunadas padecen la enfermedad, porque eso ha pasado en todo el mundo, sobre todo con esta variante con Omicron, pero es una enfermedad que es leve y leve, aunque sigue siendo una enfermedad severa en los no vacunados. El Ministerio ha comunicado eso, de que los casos graves e incluso los casos de fallecimiento son más frecuentes en no vacunados, pero esa información, nosotros somos el brazo operativo, nosotros no tenemos la información que sí tiene el Ministerio. Académico Crestanelo. Yo pido perdón después de una tan brillante conferencia, comentarios y preguntas. Lo que voy a hacer es una pregunta muy simple referente a la técnica de administración de la vacuna. En las 4 dosis que yo recibí, me llamó la atención, la vacuna es una inyección intramuscular en el deltoides. Cuando yo estudié medicina, teníamos una larga actividad de practicante y dábamos inyecciones intramusculares y nos enseñaban, antes de inyectar, después de funcionado el músculo, aspirar por las dudas de que hubiera una punción venosa inadvertida y el medicamento en todo o en parte se administrara intravenoso. A mí me llamó la atención de que no lo hacen eso. ¿Hay información de qué pasa cuando la vacuna se administra por error intravenosa y eso no puede explicar esas reacciones anafilácticas? Me parece que la doctora Teresa de Los Ángeles puede dar una respuesta. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Hola, Fernando. Bueno, en realidad lo que tengo para compartir es que desde la revisión de las técnicas de vacunación segura, la vía intramuscular para esta vacuna es la adecuada y así se informó en las fichas técnicas. La práctica del test de aspiración, como dice el doctor, hace bastante tiempo ya que no está recomendada en las vacunas. Incluso hay trabajos que demuestran que ya que la zona de punciones, el triángulo formado por los bordes laterales del músculo deltoides en el tercio inferior, en el medio exactamente, y el tamaño de la aguja que se eligió y que se calibró específicamente, y dada la pequeña dosis, que eran 0.3 ml, o sea, teníamos una dosis muy pequeña, el test de aspiración no estaba recomendado en la literatura, doctor. Quizás sería bueno que pudiéramos aportar, en todo caso, para que quede disponible también todas las recomendaciones de vacunación segura y de las distintas vías de administración de las vacunas, que son muy estrictas. El ángulo no es lo mismo subcutánea, intradérmica, intramuscular, y de eso se trata una vacunación segura, es de cumplir las recomendaciones. Los aspectos vinculados a la patología de los pacientes que hicieron reacción anafiláctica, eso está documentado en la vigilancia epidemiológica y descrito caso a caso el seguimiento. Nosotros no disponemos de esa información. Quizás la doctora Mónica Pujadas o los integrantes de farmacovigilancia pudieran compartir esos datos que creo están disponibles
para su consulta. Los aspectos en generales son locales, han sido locales, dolor, en la zona de punción, y las reacciones de mayor están más vinculadas al terreno del paciente. Personalmente los pacientes alérgicos hacían su consulta con su alergista y se preparaban para recibir estas nuevas vacunas, y por ahora es lo que tengo para compartir. Estoy a las órdenes, doctor. Muchas gracias. Doctora Pujadas. Y una simple aclaración para contribuir un poquito a la respuesta para el doctor Crestanelo, es las reacciones anafilácticas, sobre todo de lo que hace a la vacuna de plataforma de ARN mensajero de Pfizer, en general están vinculadas uno de los componentes, que es el polietilenglicol, que de hecho es una contraindicación en aquellas personas alérgicas al polietilenglicol, digamos, en su administración. No se ha descrito que sea por la técnica, digamos, de administración, sino vinculado al componente. Muchas gracias. Incluso al inicio en toda esa preparación, se hizo un curso con la Facultad de Enfermería, Plataforma OPS, un curso de nivelación, donde se explicaba justamente estos aspectos, además de las otras instancias de capacitación. Todo eso está disponible para poder ser consultado por cualquiera en forma libre, y se puede revisar. ¿Ah, doctor? Bueno, solo cabe finalizar agradeciendo, y supongo que este trabajo va a ser motivo de una publicación. Les pedimos encarecidamente que nos hagan llegar la publicación en caso de concretarse, para que quede en nuestro archivo. Agradecemos a todos, y esperando siempre que los llamados a premios que hace nuestra academia continúen siendo un estímulo para trabajos científicos de tan alta calidad. Muchas gracias a todos.